Caldelas de Tui ou San Martiño de Caldelas de Tui é unha parroquia do municipio de Tui. O lugar está bañado polo río Miño e polo seu afluente, o Caselas. Acting so tough, didn't know you had any to be hurt at all. You waited too long. É precisamente no medio desta bela parase onde coñecemos a Don Xosé, párroco dende fai anos desta zona. Home tranquilo e amable, estes non son os seus primeiros pinitos no mundo da televisión, xa que en Ponteareas este sacerdote tivo fai un tempo un programa de entrevistas e tertulias. Encantado co que fai, dende o primeiro día soubo gañarse o cariño de todos os veciños. O día a día de Don Xosé transcurre entre o cuidado das parroquias que están ao seu cargo, as visitas ás persoas maiores e enfermos e, o máis importante, en vivir intensamente a súa vocación sacerdotal. Don Xosé creceu no seo dunha familia cristiá e a súa vida estivo sempre marcada polo cariño dos seus pais, do seu tío sacerdote e da súa avoa. Foi precisamente con estes últimos con quenes viviu durante anos. Foi no medio da súa familia cristiá onde Don Xosé descubriu o amor a Deus e a cercanía ao Evanxeo. Foi o seu tío quen lle mostrou o camiño do sacerdocio, quen lle ensinou a vivir intensamente a fe e quen o acercou á vida do seminario. No Seminario Menor de Tui, Don Xosé descubriu a súa vocación, aprendeu a querer a Cristo e, ademais, pasou os mellores anos da súa vida. Este sacerdote chegou a esta zona fai xa uns anos e está encantado. Ao seu cargo leva as parroquias de San Martiño, Entienza, Sanxurxo e Porto. Basta con ver a súa cara para comprobar que é un home feliz. Ya sabía yo que me ibas a hacer esa pregunta. Bueno, pues las circunstancias de la vida, es decir, que no fue una llamada o una vocación así como San Pablo, ¿no? Es decir, que así tumbativa, que vas en el caballo y te caes y ya, Señor, ¿qué tengo que hacer, no? Yo tuve la suerte, me imagino como muchos sacerdotes y en otras facetas también, hombre, de tener una familia muy cristiana, muy buena, y tenía un tío que es sacerdote, aún vive, ¿no? Y yo me marché a vivir con mi tío y mi abuela, ¿no? Y entonces yo pienso que fue un poquito, bueno, pues el ambiente monaguillo y tal, bueno, pues vamos al seminario. En aquellos tiempos también el seminario era uno de los sitios donde se podía estudiar un poquito. Pero bueno, a mí siempre me gustó, en principio me gustó, pero claro, a la edad de 12, 13 años no sabes lo que te gusta, ¿no? Entonces, pues bueno, pues fui al seminario, fue mi hermano también, fuimos los dos. Mi hermano pues no le gustó y ya dejó, ¿no? Y yo, bueno, pues en el seminario, a lo largo de los años, pues vas descubriendo que hombre, pues que es un camino donde puedes ser feliz y es un camino que ves que Dios te llama, ¿no? Y que mi vocación yo la fundamento en la influencia que tuvo mi tío sacerdote y la formación cristiana que normalmente había en aquellas familias de aquella época. Entre o Seminario Maior e Menor de Tui, Don Xosé pasou gran parte da súa vida. Aínda así, o momento máis importante para el foi o paso do Seminario Menor ao Maior, xa que foi nese intre cando Don Xosé veu claro cara onde quería guiar a súa vida, o que quería facer e como Deus habíase convertido neses anos no máis importante para el. Costar cuesta porque es una decisión que ya te digo que yo tomé como yo otros muchos que tomas, entonces ya es una decisión en principio pues ya va a ser para toda la vida, ¿no? Y después lógicamente decir que ya bueno pues a esa edad el cambio también
cuesta un poquito porque muchos que estábamos en el curso, nosotros empezamos en el curso 49 y pasamos al seminario mayor, no sé si fueron 18 o así, ¿no? Entonces, bueno, pues dejas ya también atrás muchos amigos, pero también después tenía, en aquella época, tenía cosas muy buenas porque en el seminario menor éramos 160 y allí en el seminario mayor, entre comillas, ya tenían más libertad en aquel tiempo, ¿no? Ya tenías tu habitación y ya era otra disciplina distinta, ¿no? Pero sí, lógicamente que cuesta un poquito, ¿no? Foron moitos os momentos vividos no Seminario Maior, pero o que recorda con máis cariño é, sen dúbida, a primeira vez que viuse vestido xa de sacerdote, un momento emocionante e emotivo que marcaría o comezo dunha nova etapa. Ese momento en que llegas a que externamente, con el momento de la tonsura que era antiguamente, que bueno, pues ya empiezas a vestir de sacerdote, ¿no? Entonces, claro, es un momento realmente impresionante, personalmente, y después, claro, llegas al pueblo, los amigos que la semana anterior estuviste jugando con ellos allí y que te ven ya vestido de sacerdote, son momentos realmente que te marcan, ¿no? Y después, lógicamente, el momento en que te recibes, te ordena de sacerdote, porque bueno, pues eso, hoy te ordena de sacerdote y mañana ya en el pueblo ya celebran la primera misa, ¿no? Pero tal vez el primer momento en que ya por la calle andar vestido de sacerdote, porque antiguamente en el seminario vestíamos todos con sotana, ¿no? Pero claro, salía a la calle pues de laicos, ¿no? Pero claro, cuando llegas al pueblo, entonces claro, era todo el mundo, ¡ah, Pepe, 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 Pepe! Os camiños da vida e a súa bondade levaron a este sacerdote a alexarse de Galicia para comezar unha nova etapa como misioneiro en Perú. Un xesto de xenerosidade co que aprendeu e creceu como persoa e como sacerdote. Alí viviu momentos e coñeceu persoas incribles. Recoñece que non lle costou adaptarse e que compartiu a súa vida alí con xente realmente boa e xenerosa. Persoas que aínda tantos anos despois seguen no seu corazón. Por iso, cada verano, Don Xosé volve a Perú. Yo siempre pensé mucho en esa frase del Evangelio, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, ¿no? Siempre fue un tema que siempre le di muchas vueltas, lo llevé mucho a la oración y siempre tuve la ilusión. Conocí también a un seminarista que después dejó el seminario y se marchó a estudiar al seminario de los combonianos. Los combonianos son fundados por Comboni para marcharse de misionero a África, y ese paso de ese a mí me hizo pensar mucho más, ¿no? Y digo, pero claro, ¿marcharte a dónde, no? Bueno, pues pero el gusanillo estaba ahí, ¿no? De marcharme a misiones, ¿no? Y tuve la suerte de que un día llegó por Vigo un obispo del Perú y nos reunió a unos cuantos sacerdotes que necesitaba sacerdotes allí pues urgentemente. Y si, bueno, el que no tuviera problemas familiares o esto, si quería ir, que le diéramos el nombre para hablar después más personalmente con él, para decir... Pero pues yo realmente en plano familiar no tenía ningún problema, ¿no? Mis padres eran jóvenes, tenían su trabajo, tenían un comercio, mi hermano estaba... Bueno, pero yo me apunto, ¿no? Y ese fue el paso. Al día siguiente hablé con el obispo del Perú, después hablé con el obispo de allí, por si me dejaba marchar o no me dejaba marchar, y él me dijo que sí, bueno, que sí, que había falta, así que ponía ahí. Bueno, pues fueron unos años realmente maravillosos, ¿no? Como todos, pero esos años maravillosos, totalmente distintos. Fue otro conmigo, otro sacerdote conmigo, del mismo curso, que después falleció, tuvo cáncer y falleció. Y me acuerdo cuando nos dejaron allá un sacerdote, como un padrecito, como decimos allí, que nos dejó allá en una parroquia que es Guarochirí, a 3000 y pico metros de altura, y para empezar, y nos dejó allí. Nos llevó y nos dejó, bueno, ahora quedaros ahí y tal. Y me acuerdo de la frase que dijo este compañero Carlos Cancela, ¿no? A la mañana cuando nos levantamos, vimos aquello, plenos Andes, 3000 y pico, y dijo, Pepe, isto non é unha parte do mundo, isto é un mundo aparte. Perú cambiou a súa vida, a súa maneira de pensar e vivir.
Esa viaxe supuso para el un achegamento aínda máis estreito a Cristo. Viviu cerca de quen máis o necesitaba, propagou a fe e o evanxeo, se volcou coas persoas e demostrou unha vez máis a súa bondade. En Perú sentiu o cariño dos máis novos, con quenes ademais se volcou dende a súa chegada. Pero cambió mi vida más que nada en el sentido interior, ¿no? En el sentido interior. Y esto lo noto siempre que voy allí, estoy a veces con muchos voluntarios, gente que va por a lo mejor un mes o así, y el vivir allí con ellos, la vida de ellos, dormir como duermen ellos, en el suelo con un pellejo de una llama o lo que sea, comer lo poco que comen ellos, ¿no? Pues eso interiormente te cambia, ¿no? Después comparas. Ellos no tienen la posibilidad de comparar porque no conocen otra cosa, ¿no? Es el mundo que conocen. Pero claro, yo tenía la oportunidad de comparar, oye, cómo viven aquí, cómo se vive allá. Entonces, interiormente te cambia, ¿no? Me acuerdo que decía este que estuvo conmigo allí, que falleció, me decía, Pepe, aquí la comida es muy variada. Y le dije, ¿por qué? Sí, de primero te dan una agüita de arroz. De segundo te dan un arroz con plátano frito y de tercero te dan arroz con leche. Un menú muy variado. Pero sí, eso lógicamente a mí me marcó y pienso que a todos, ¿no? Aunque tenemos que estar aquí, pues yo digo que mi corazón y mi oración y mi pensamiento está con esa gente, aunque aquí le quiero muchísimo a todas estas parroquias y las parroquias donde estuve, pero son situaciones que no puedes olvidar. Y me daban mucha pena los niños, ¿no? El trato, no el trato los padres con los niños, sino cómo viven estos niños, en qué pobreza, en qué futuro no tienen ninguno, y falta de colegios, falta de sanidad y falta de todo, ¿no? Y después los niños, pues bueno, pues como todos los niños, siempre riendo, felices, contentos. Foi ao terminar a súa etapa en Perú, cando don Xosé volveu a terras galegas e esta vez para quedarse. Aquí é totalmente feliz. Despois de estar de párroco en Ponteareas, a vida lle trouxo a Caldas de Tui, onde agora exerce o seu ministerio, volcándose sempre nos demais e intentando cada día acrecentar a súa fe e achegarse máis a Deus. A igrexa de San Martiño é un dos templos que están ao cargo deste sacerdote. Posteriormente, construíuse outra de estilo barroco con torre de espadana datada de 1766, conservada na actual igrexa de San Martiño. That have been hand-me-down. This is your wife, Jackie Brown. With sad blue eyes, walking on eggshells, so you don't see her frown. This is your family, Jackie Brown. San Martiño é o patrón deste templo, unha festividade que conmemoran o 11 de novembro. Pues que he tenido una reforma muy grande que hace en el 1998, porque antes llegaba aquí a Atlanta donde tú estás más o menos, y después la reformaron todo, la capilla donde se mudaba el cura, aquí era a la derecha, ahora es a la izquierda. Sí, todos el 11 de noviembre, todos los 11 de noviembre. En que ano máis ou menos construíuse o templo? El templo fue construido en... Bueno, eso ya no recuerdo yo, porque antes esta iglesia ya no fue montada aquí. Esta iglesia antiguamente era en la iglesia vieja, le llamaban, que era al lado del río, al lado de un regato que hay abajo, que le llamaban el regato del río Gacelas. Y entonces desde aquella fue cuando montaron aquí la iglesia esta.
Y desde aquella, pues hace muchos años, yo de aquella ya aún no... recuerdo que hablaban los antiguos que era, la iglesia fue allí, después la trajeron para aquí, pero eso ya era yo, a lo mejor no hubiese nacido de aquella. O carisma e o bo facer deste sacerdote notanse a leguas, basta falar con el para saber que está feliz co seu camiño. É suficiente escoitar aos fegreses desta parroquia para descubrir que don Xosé non é un sacerdote máis, senón que soubo gañarse a todos os veciños coa súa paciencia, bondade, coa súa maneira de traballar e, sobre todo, coa súa entrega e traballo. Muy bueno, no podemos decir nada, yo por lo menos no voy a decir nada de él, porque es un excelente, sin despreciar a nadie, muy buena persona. Es una cosa por demás. Nos trae a todos a misa porque mi madre es muy católica, mucho, y tiene 88 años, y nos obliga todos los días a venir a la novena de ánimas, a mi hermana, a mi hermano, y si no le aparecemos allí se preocupa porque ella padece un poquito, y entonces venga que van a ser las 7:30 a misa corriendo, y nos trae a línea a todos. Pues era de Hillarei e levo para 50 anos vivindo aquí, e para mí pasé por varios, entrando por Hillarei, compartín con Soutelo porque eran mis abuelos, e compartí con muchos párrocos, muchos, siempre fui muy amigo de ellos, y he conocido aquí a don José con los pocos años que llevamos, que es una persona muy estupenda, muy cariñoso, muy comprensivo con todo el mundo, con los niños, con los mayores, con la iglesia, para mí con todo, no puedo decir más, porque es bueno, muy bueno. La preocupación por los niños, los enfermos, los pobres, siempre está muy pendiente si a alguien le hace falta algo, y además siempre pregunta, consejos, muy bueno. Y después muy sociable con toda la gente, se interesa mucho por la salud de los enfermos, va a casa a visitar a los enfermos, a los niños de la doctrina, los tiene aquí, les trae caramelos, le da chucherías para tenerlos al día, porque si no los niños no vienen, y él los trae a pie del cañón aquí. A vocación ao sacerdocio ministerial comeza cun encontro con Cristo, quen quere que o seu chamamento se prolongue nunha vida misioneira. É preciso que os sacros ministros coñezan exactamente o específico da espiritualidade sacerdotal para que poidan renovarse continuamente. O ministerio sacerdotal é esencialmente un servizo á edificación da Igrexa, do pobo de Deus. O sacerdote está, por tanto, principalmente ao servizo dos fieis laicos e da misión que lles corresponde. Pues aparte de que es una vocación muy específica y muy concreta, yo pienso que es el ayudar a la gente, ¿no? Pero ayudar a la gente en todos los sentidos, ¿no? No solamente en el sentido espiritual, que podemos decir que es la misión más importante, pero claro, una misión más importante también que va unida a esta, sin lugar a dudas, es ayudarle en todos los temas materiales o humanos, ¿no? No solamente, yo pienso que el sacerdote, hombre, tiene que estar en la iglesia, porque en la iglesia es donde se celebran los sacramentos y todo, ¿no? Pero también tiene que estar mucho en la calle, ¿no? Yo siempre dije, yo estuve 12 años en Puente Areas, que es un pueblo ya, una ciudad, y yo decía que el despacho lo tengo en la calle, ¿no? Y en mi coche andan siempre allí todo para atender a la gente. Ahora te llevo 4 parroquias y el despacho lo tengo en el coche, ¿no? Es decir, que en cualquier momento, en cualquier sitio. Y después, bueno, pues en la medida de las posibilidades, el preocuparse de todas las facetas humanas, familiares, porque cada familia es un mundo, ¿no? Y hay muchos problemas. Entonces yo pienso que el sacerdote hoy día que tiene que estar en la calle. En esta época de crisis, yo pienso que es muy importante dar siempre un mensaje de optimismo, ¿no? Porque al leer los periódicos o ver la televisión, las noticias,
son todo noticias de desastres que nos llevan pues a la depresión casi, ¿no? Entonces en este trato con la gente diario, bueno, pues una broma, un poquito de optimismo, una palabra de ánimo, pues yo pienso que eso que es muy importante. A Eucaristía é centro e raíz de toda a vida do presbítero, cuxa alma sacerdotal se esforza por reflectir o que se realiza no altar. O sacerdote debe de ter unha vida eucarística plena e fervorosa, tomando dela impulso e forza para a súa vida espiritual. A celebración da misa, coa debida preparación e acción de grazas e a visita diaria a Xesús sacramentado, non son só deberes pastorais, senón momentos importantes e insubstituíbles de espiritualidade. O momento da Eucaristía e o da confesión son para don Xosé os mellores momentos do día, aos que se suman os intres nos que visita as persoas enfermas e maiores. Din os que mellor o coñecen que o ministerio deste sacerdote básase nas persoas, nos que máis o necesitan, e en axudar e estar sempre pendente dos demais. El mejor momento del día, bueno, pues casi te podría decir así, porque es obligatorio, que es la Santa Misa. Sin lugar a dudas que es esa la Santa Misa. Pero también es un momento muy importante pues cuando estás con la gente, cuando la gente te cuenta sus problemas, no solamente en el confesionario, que ahí podemos decir que ya tiene otro ámbito, sino cuando la gente te cuenta tus problemas, cuando la gente te pide un consejo, una orientación, cuando el estar día a día y minuto a minuto pues con la gente, ahora que sí, de todos los momentos, sin lugar a dudas, para mí es la Santa Misa y el sacramento de la confesión, ¿no? Lógicamente, ¿no? Don Xosé anima a moitos fegreses a achegarse a Deus e a vivir unha vida cristiá seria. A súa gran labor apostólica axuda a cada día a moitos a crecer como persoas e como católicos. A señora Nieves, como a coñecen todos, é unha fiel devota de Xoán Paulo II. Esta muller que vive a fe dunha maneira admirable é, ante todo, un exemplo a seguir. Nos peores momentos da súa vida, non só non perdiu a fe, senón que a fortaleceu e a aumentou aínda máis. Porque, claro, como hablan otra habla, pues yo me puse nerviosa y mi hija me dijo, mamá, es que nos van a llevar adelante de la tumba. ¡Ay! ¡Qué vida! ¡Qué vida! Regalo, ¡qué regalo! Llegué allí, junto a la tumba de Juan Pablo II. Ni que quedara estampillada allí, pidiendo que me ayudara a vivir la vida que tanto sufría y que tanto, porque hacía poco que muriera mi hijo y mi marido. Fue un milagro que él me dio, que desde allí para acá empecé a vivir una vida alegre, tranquila, con todos mis hijos. ¿Cuántos hijos tiene? Ahora tengo 8. 8. So, how's it gonna be when it all comes down to cycling trivialities? A señora Nieves ten ademais un especial cariño pola Virxe de Fátima. Le pedí una vez, lo primero, aquí en casa de mi hija, como era un bar, desaparecía algunas veces dinero. Entonces dije, Virgen Santísima, a ver, cuando llego aquí, habían dado con él. Ese fue uno. Y el otro fue
la Virgen de Fátima. Mi nieto querido estaba que no había por dónde cogerlo. Ya llevaba 1 año y pico, malísimo. Santísima Virgen de Fátima, te pido por favor, si es para estar en este mundo, que no le des más. Y si no, cuando Dios lo mande al descanso. Vengo de misa y me dice mi hija, mamá, murió Carlos. Ay, gracias a Dios, que ya terminó de sufrir, ya se acabó el sufrimiento. Son esas dos cosas. Don Xosé é o exemplo de que en un día decidiu deixalo todo para seguir a Cristo, o reflexo da xenerosidade de aqueles que viven para os demais e entran a súa vida sen pedir nada a cambio. Don Xosé é o exemplo da lealtade e o amor a Cristo, un amor que non fixo máis que crecer co paso dos anos. Sí, por supuesto, sin dudarlo, ahora ya sin dudarlo ni un momento, pero procurando pues hacer las cosas mejor de lo que hice, ¿no? Que ahora después ves, hombre, pues pude haber hecho muchas mejor las cosas o más cosas, pero claro, desde que le hacemos sacerdote, por supuesto que sí, sin ninguna duda, soy muy feliz. Quere que visitemos a súa parroquia, apetécelle que coñezamos o seu párroco, pois non o dubide, póñase en contacto con nós a través do teléfono 981 55 83 46, 981 55 83 46. Tamén pode escribirnos ao correo electrónico parroquias@populartvgalicia.net. Ou se o prefire, pode deixarnos unha mensaxe no Facebook do programa.